¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos llegaron las marcas americanas en su obsesión por el lujo y la innovación durante los años 50? Hoy no hablaremos de los clásicos que hicieron historia por su perfección, sino de aquellos que, a pesar de su belleza, se convirtieron en auténticos desastres mecánicos. Coches que prometían revolucionar el mercado y terminaron casi arruinando a las marcas que los crearon. Si eres amante de los coches clásicos, de esas máquinas que marcaron época, con todos sus excesos, errores y encantos, quédate hasta el final, porque esta lista va a sorprenderte. Y ya que estás aquí, te invito a hacer algo que para ti es solo un clic, pero para este canal significa seguir creando contenido con alma y memoria. Deja tu like si alguna vez soñaste con tener un clásico americano, y suscríbete si quieres seguir explorando lo mejor y lo peor de la historia del automóvil. Prepárate porque lo que verás a continuación te hará pensar dos veces antes de idealizar cualquier coche con aletas cromadas y promesas de gloria. 1958 a 1960, Ford Edsel. ¿Alguna vez has visto un coche tan ambicioso que terminó siendo su propia ruina? Así fue el Ford Edsel, una leyenda de los años 50, pero por todas las razones equivocadas. Cuando Ford lo lanzó en 1957 con la esperanza de revolucionar el mercado, lo hizo con un bombo mediático sin precedentes. Literalmente, el Edsel fue anunciado como el coche del futuro. ¿El problema? El futuro llegó, y era un completo desastre. Imagina estar en un concesionario en 1958. Abres la puerta del flamante Edsel, sientes el aroma del cuero nuevo, tocas el volante con esos extraños botones incrustados justo en el centro. El famoso sistema Teletouch. Una idea futurista, sin duda, controlar la transmisión automática desde el centro del volante. Pero en la práctica, este sistema fallaba más que una brújula en un campo magnético. Los propietarios se quejaban de que, al tocar accidentalmente el botón equivocado, el coche cambiaba de marcha en pleno movimiento. En algunos casos, ni siquiera respondía. Y si eso no fuera suficiente, la producción del Edsel estuvo marcada por una desorganización interna monumental. Ford invirtió más de 250 millones de dólares en su desarrollo, una cifra colosal para la época, y la presión por lanzarlo rápidamente llevó a errores garrafales en el ensamblaje. Los Edsel salían de fábrica con piezas mal montadas, fugas de aceite y acabados de dudosa calidad. Algunos vehículos incluso llegaron a los concesionarios con piezas de otros modelos Ford mal adaptadas. Para una marca con el legado de Henry Ford, aquello era casi un sacrilegio. El diseño del Edsel tampoco ayudó. Su parrilla delantera, inspirada supuestamente en un collar de caballo, fue blanco de burlas y apodos grotescos. Muchos lo llamaban el limpiador de inodoros de la industria automotriz. Hoy en día puede parecer un coche curioso, incluso atractivo para algunos coleccionistas, pero en su momento fue considerado simplemente feo. Y lo más trágico, Ford había creado toda una división solo para el Edsel. Era un coche con su propia identidad, una línea que debía competir entre Mercury y Lincoln. Pero en lugar de dominar el mercado, el Edsel se convirtió en sinónimo de fracaso. En apenas 3 años, fue cancelado. Se vendieron menos de la mitad de las unidades proyectadas, y la palabra Edsel quedó grabada en la historia como ejemplo de cómo la arrogancia corporativa, las malas decisiones técnicas y el exceso de expectativas pueden chocar violentamente con la realidad. Curiosamente, décadas después, el Edsel se volvió un objeto de culto entre coleccionistas, precisamente por lo desastroso que fue. Una ironía más en esta historia de altos vuelos y caída libre. 1957 a 1959, Chrysler Imperial. Si el Ford Edsel fue el fracaso más sonado, el Imperial de finales de los años 50 fue una advertencia elegante, silenciosa y peligrosa, imponente, opulento, tecnológicamente ambicioso y visualmente imbatible. El Imperial fue presentado como la joya de la corona de Chrysler, diseñado para competir directamente con los Cadillac más lujosos del momento. Pero debajo de ese capó enorme y brillante, se escondía una experiencia de conducción que, en muchos casos, rozaba lo traumático. Empecemos por el contexto. En 1957, la Chrysler Corporation decidió darle al Imperial una personalidad propia, separándolo formalmente de la línea Chrysler para establecerlo como una marca independiente. Una jugada audaz, sin duda, pero también arriesgada. Para distinguirlo, lo cargaron con todas las innovaciones técnicas que tenían a mano, muchas de ellas aún en fase experimental. Y ahí comenzaron los problemas. Una de las grandes promesas del Imperial era su sofisticada suspensión torsión-aire, basada en barras de torsión en lugar de resortes convencionales. En papel ofrecía una conducción más suave, mayor estabilidad y mejor manejo.
En la práctica, era un sistema notoriamente caprichoso. Muchos propietarios descubrieron demasiado tarde que los componentes se desajustaban con facilidad, produciendo ruidos molestos, inclinaciones bruscas al frenar y una sensación de flotar. Pero en el peor sentido de la palabra. Pero no todo era culpa de la suspensión. El sistema de dirección asistida hidráulica era otro campo minado. A menudo dejaba de responder repentinamente, especialmente al maniobrar a bajas velocidades o al estacionar. Imagina intentar domar un automóvil de casi 6 metros de largo y más de 2 toneladas, sin dirección hidráulica. Una auténtica pesadilla. Y lo peor, las reparaciones eran costosas, especializadas y muchas veces simplemente ineficaces. El acabado interior, a pesar del precio elevado del vehículo, dejaba bastante que desear. Algunos clientes recibían sus Imperials con molduras mal ajustadas, tapicería despegada o paneles de instrumentos con fallos eléctricos. Para un coche que debía representar el lujo absoluto, esos errores eran imperdonables. Eso sí, el diseño exterior era arrollador. Aquellas aletas traseras afiladas, el frontal esculpido con precisión quirúrgica, lo hacían parecer un cohete con ruedas. Pero no todo lo que brilla es oro. El Imperial se convirtió en un símbolo de lo que ocurre cuando el diseño supera a la funcionalidad, cuando el exceso pesa más que la experiencia del conductor. 1957 a 1958, Cadillac Eldorado Brougham. Cuando Cadillac presentó este coche en 1957, lo hizo con una única ambición: crear el coche más lujoso y tecnológicamente avanzado jamás producido por la industria americana. Y en muchos sentidos, lo logró. El Brougham no era solo un coche, era una declaración. Una obra de arte motorizada, diseñada para eclipsar a todos sus rivales y situarse por encima incluso de los mejores modelos europeos de la época. Pero detrás de esa sofisticación y glamour se escondía una criatura difícil, temperamental y sumamente problemática. Era un automóvil hecho a mano, literalmente. Cada unidad era ensamblada con un nivel de detalle quirúrgico, lo que disparaba su precio a más del doble de un Cadillac convencional. Venía equipado con tapicería de cuero fino, molduras de acero inoxidable pulido, un bar con copas magnéticas, un espejo de maquillaje iluminado y hasta un dispensador de perfume exclusivo. Todo parecía salido de una fantasía hollywoodense. Pero como suele ocurrir con las fantasías, la realidad terminó siendo más cruda. El sistema que más quebraderos de cabeza generó fue su revolucionaria suspensión neumática, una innovación que prometía una conducción como si se flotara en el aire. Y sí, en sus primeros días funcionaba con una suavidad casi irreal. Pero esa suavidad no duraba mucho. Las bolsas de aire perdían presión, las válvulas fallaban y los compresores se desgastaban prematuramente. Resultado: los Brougham comenzaban a hundirse lentamente, como si se derritieran en el asfalto. Muchos terminaban arrastrando el chasis por el suelo, en plena calle. Y eso no era todo. El sistema eléctrico, otro campo de pruebas de la ingeniería Cadillac, también presentaba múltiples fallos. Desde ventanas que se negaban a subir hasta asientos automáticos que se movían solos o quedaban atascados en posiciones incómodas. Una ironía dolorosa para un coche que debía representar el pináculo del confort. Y ni hablemos del costo de mantenimiento. Solo encontrar un mecánico que supiera trabajar con esa suspensión era un desafío. Y las piezas de recambio eran tan caras como difíciles de conseguir. Aún así, no se puede negar que el Brougham tenía una presencia magnética. Su diseño era único: techo de acero inoxidable cepillado, puertas traseras que se abrían sin pilar central, líneas elegantes y agresivas al mismo tiempo. Era un Cadillac, pero también un experimento. Uno que salió tan caro y problemático que la marca se vio obligada a rediseñar toda la estrategia para los años siguientes. Un dato curioso: en 1958, la producción del Brougham fue transferida a los talleres de la Pininfarina en Italia. Un Cadillac estadounidense, ensamblado por una casa de diseño italiana. Una colaboración inaudita que solo añade más sabor a esta historia ya compleja. Pero ni siquiera el toque europeo pudo salvar al Brougham de sus males crónicos. Y ahora la pregunta es para ti. Sabiendo todo esto, sus defectos, sus caprichos, su historial de dolores de cabeza mecánicos, ¿te arriesgarías a tener uno en tu garaje? ¿Renunciarías a la lógica por el lujo absoluto? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber quién de verdad viviría el sueño, aunque venga con factura emocional incluida. 1956 a 1958. Studebaker Golden Hawk. Pocas veces en la historia automotriz, un coche ha conseguido dividir tanto la opinión como lo hizo el Golden Hawk. A simple vista, era un depredador cromado salido directamente del sueño americano. Líneas afiladas, aletas traseras prominentes, una parrilla que parecía desafiar todo lo establecido.
y ese color dorado que no dejaba espacio para la sutileza. Todo en él gritaba poder, rebeldía, presencia. Pero debajo de esa carrocería musculosa lo que muchos encontraron fue otra cosa. Un coche difícil, frágil y desproporcionado. Para entender este modelo hay que recordar el contexto. A mediados de los años 50, Studebaker, una marca con una rica herencia pero cada vez más presionada por los gigantes de Detroit, necesitaba un golpe de efecto. Algo que la colocara de nuevo en el mapa. ¿La solución? Crear un automóvil que combinara diseño audaz con rendimiento salvaje. Y así nació el Golden Hawk, equipado con un enorme motor V8 sobrealimentado, derivado de Packard, que prometía una potencia bestial para su época. Más de 275 caballos de fuerza. Pero aquí comenzó la ironía. Aunque el motor era potente, la carrocería era demasiado pesada. El chasis no estaba preparado para ese tipo de fuerza, y el resultado fue un coche que aceleraba bien en línea recta. Pero sufría al frenar, al tomar curvas, al mantenerse estable en velocidades altas. Su corazón era de atleta, pero su cuerpo era torpe, como un velocista atrapado en un traje de plomo. Y si eso no bastara, los problemas mecánicos eran constantes. El sistema de refrigeración era insuficiente. El Golden Hawk se sobrecalentaba con facilidad, especialmente en climas cálidos o en condiciones de tráfico lento. Algunos propietarios se acostumbraron a viajar con el capó entreabierto, solo para darle un respiro al motor. Las piezas de repuesto eran difíciles de encontrar, y muchas veces se desgastaban antes de lo esperado. Suspensión, transmisión, frenos, casi todos los sistemas críticos presentaban fallos con el tiempo. Aún así, es imposible ignorar lo que el Golden Hawk representó. Fue una apuesta arriesgada, un experimento visual que se adelantó a su época y que influenció, aunque sutilmente, el diseño de los muscle cars que vendrían después. Era agresivo, imponente, desafiaba la estética convencional de los años 50, y eso lo convirtió en objeto de culto para los más atrevidos. Pero la verdad es que, como coche de uso diario, fue un suplicio. Muchos lo compraron ilusionados por su apariencia de cohete terrestre y terminaron con el corazón roto después de pasar más tiempo en el taller que en la carretera. 1955 a 1956. Packard Patrician. Hablar de este coche es, en cierto modo, hablar de un ocaso. No solo el fin de un modelo, sino la despedida definitiva de una marca que, durante décadas, simbolizó elegancia, prestigio y refinamiento en el mundo del automóvil estadounidense. Packard no era cualquier nombre. Era sinónimo de clase alta, de discreta superioridad, de artesanía impecable. Pero en 1955 y 1956, esa reputación comenzó a desmoronarse. Y el Patrician, su modelo más emblemático, fue el portador involuntario de esa decadencia. A mediados de los años 50, Packard se encontraba acorralada. La competencia era feroz, las ventas caían y los costos aumentaban. En un intento desesperado por sobrevivir, la empresa se fusionó con Studebaker, otra marca histórica que también enfrentaba dificultades. La promesa era un renacimiento. La realidad fue un colapso lento, y el Patrician quedó atrapado en medio de esa turbulencia. Externamente, el coche seguía teniendo un porte distinguido. Sus líneas eran sobrias pero imponentes, con detalles cromados bien integrados y un diseño que aún evocaba cierto respeto. Pero bastaba abrir la puerta, encender el motor, o simplemente conducir unos kilómetros, para que la ilusión se deshiciera. La calidad de fabricación cayó dramáticamente. Ensamblajes descuidados, ruidos interiores, piezas que no ajustaban del todo bien. Era como si cada unidad fuera una versión inacabada de lo que debía ser. El sistema eléctrico fue uno de los puntos más conflictivos. Fallos en el arranque, cortocircuitos, luces que parpadeaban sin razón o que simplemente dejaban de funcionar. Y lo más doloroso, muchos de estos problemas no se solucionaban fácilmente. Los concesionarios estaban mal equipados para lidiar con la nueva gama híbrida de Packard Studebaker, y la atención al cliente, antes uno de los orgullos de la marca, se volvió inconsistente. La frustración de los propietarios era palpable. Muchos habían elegido el Patrician por lo que Packard representaba, por ese legado de excelencia que parecía indestructible. Pero lo que recibieron fue un coche que, más que un símbolo de estatus, se convirtió en un recordatorio de promesas rotas. Fue como si la marca hubiera envejecido de golpe, perdiendo la energía y la precisión que la habían hecho grande. Y eso duele, porque Packard no era una empresa cualquiera. Fue la marca que, en su momento, fabricó algunos de los automóviles más refinados del planeta. Coches que competían con Rolls-Royce y Mercedes-Benz, que transportaban presidentes, magnates y artistas. Ver a ese linaje terminar su recorrido con el Patrician, un coche que debía liderar una nueva era, pero terminó sellando el final, es, para muchos entusiastas,
Una herida abierta en la historia del automóvil. 1950 a 1953, Buick Roadmaster. Decir Roadmaster es pronunciar una palabra con peso, con historia, con esa aura de grandeza que solo unos pocos nombres en la industria automotriz han logrado mantener. En los primeros años de la década de 1950, el Buick Roadmaster era una de las apuestas más ambiciosas de General Motors. Un coche grande, elegante, diseñado para atraer miradas en los bulevares de California o en las avenidas de Chicago. Pero tras ese capó largo y brillante, lo que muchos propietarios descubrieron fue una criatura temperamental, exigente, a veces incluso caprichosa. Visualmente era una obra de arte. Las líneas fluidas, el perfil bajo, las defensas cromadas y ese emblema de Buick brillando al sol hacían que cualquier persona se detuviera a admirarlo. El interior, por su parte, era un salón rodante. Asientos envolventes, tablero simétrico, relojes circulares con fondo oscuro y detalles en madera o cromo según el año. Era lujo americano en estado puro. Pero bastaba girar la llave unas cuantas veces para empezar a notar que algo no iba del todo bien. Los sistemas eléctricos eran frágiles, impredecibles. Uno podía salir por la mañana con todas las luces funcionando y volver por la noche con la mitad apagada sin explicación aparente. Fusibles que saltaban, contactos que se oxidaban, cableados que se calentaban más de la cuenta. A esto se sumaban los problemas constantes en el carburador, que tendía a desajustarse y provocaba arranques difíciles, ralentí inestable y, en algunos casos, un consumo de combustible que haría ruborizar a un camión militar. Y luego estaban los frenos hidráulicos, una de las mayores fuentes de quejas. Con un coche de más de 2 toneladas de peso, los frenos simplemente no estaban a la altura. En descensos prolongados o frenadas de emergencia, el pedal se volvía esponjoso, impredecible. Más de un conductor terminó aprendiendo a anticipar cada movimiento del tráfico para evitar depender de un sistema de frenado que inspiraba poca confianza. Todo esto hacía del Roadmaster un coche que, aunque deslumbraba al verlo pasar, obligaba a una relación paciente y muchas veces frustrante en el día a día. Su mecánica no era indulgente con errores ni descuidos. Necesitaba mantenimiento frecuente, atención a los detalles y, sobre todo, bolsillos generosos. Porque cuando algo fallaba, y eso ocurría con relativa frecuencia, las visitas al taller no eran baratas ni rápidas. A pesar de todos estos inconvenientes, hay algo en el Roadmaster que sigue enamorando. Quizás sea su silueta majestuosa, o el sonido grave de su motor al arrancar, o esa manera en la que uno se hundía en sus asientos como si entrara en una sala de cine privada. Fue para muchos el primer gran coche de sus vidas. Un símbolo de éxito, aunque con alma de diva. Y ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez montaste en un Roadmaster? ¿O fue uno de esos coches que soñabas con tener hasta que descubriste sus defectos? Cuéntanos en los comentarios. ¿El encanto visual de este gigante justificaría para ti todo lo que venía con él? Tu historia puede ser la chispa que encienda la memoria de otros aquí en la comunidad. 1954 Kaiser Darrin. A veces lo que seduce a primera vista no es lo que termina enamorando en el largo plazo. El Darrin, presentado en 1954, es la prueba perfecta de cómo el diseño puede ser tan embriagador como traicionero. Fue el primer coche estadounidense de producción con carrocería de fibra de vidrio, y también el primero en implementar un sistema de puertas corredizas que se deslizaban hacia adentro de las aletas delanteras. En teoría, todo era innovación. En la práctica fue una historia de frustración tras otra. Lo primero que llamaba la atención era su rostro. Literalmente. El Darrin tenía una parrilla en forma de sonrisa torcida, como si el coche supiera algo que tú no sabías. Sus curvas suaves y elegantes lo hacían parecer salido de un cómic futurista. Era bajo, ligero, y tenía proporciones ideales para un deportivo de 2 plazas. Pero una vez que intentabas usarlo como coche real, el encanto comenzaba a desmoronarse. El motor era un modesto Willys de 90 caballos de fuerza. Para un coche de apariencia deportiva, era como poner el corazón de un ciclomotor en el cuerpo de un felino. En las autopistas apenas podía seguir el ritmo del tráfico. En subidas pronunciadas, sufría. Las aceleraciones eran lentas, torpes, y el sonido del motor no evocaba emoción, sino lástima. Quien compraba un Darrin esperando adrenalina, recibía una cucharada de resignación. Pero lo peor estaba en la ingeniería estructural. El uso pionero de la fibra de vidrio no se había perfeccionado aún. La carrocería crujía, flexionaba, se deformaba con el calor o con el uso continuo. Las uniones se debilitaban, y en algunos casos aparecían grietas prematuras. Y ese sistema tan innovador de puertas deslizantes, pensado para facilitar el acceso y dar un aire futurista, rápidamente se convirtió en un quebradero de cabeza. Se atascaban con facilidad, no sellaban bien contra la lluvia,
y en ocasiones ni siquiera cerraban correctamente. Algunos propietarios tenían que empujar las puertas con la rodilla mientras giraban la manivela. Un ritual indigno para un coche que pretendía representar el futuro. Kaiser solo logró fabricar 435 unidades antes de tirar la toalla. La marca no pudo competir contra gigantes como Ford y Chevrolet, y aunque el Daring fue un intento valiente de redefinir lo que era posible en diseño automotriz, terminó siendo una advertencia. La innovación sin respaldo técnico sólido puede convertirse en tragedia. Y ahí los tienes. 7 coches clásicos de los años 50 que, a pesar de su apariencia imponente, se convirtieron en verdaderos dolores de cabeza para sus dueños. Algunos prometían lujo sin límites, otros buscaban redefinir el futuro, pero todos compartieron un destino: decepcionar. Ahora te toca a ti. ¿Cuál de estos modelos te sorprendió más? ¿Y cuál, a pesar de sus defectos, tú te atreverías a tener en tu garaje hoy? Tu comentario no es solo una opinión. Es una parte viva de esta conversación entre apasionados por la historia del automóvil. Y si te gustó este viaje por el lado oscuro de los años dorados, no te vayas todavía. Tenemos otro vídeo que te va a fascinar, o quizás escandalizar. Los coches más feos de los años 50. Haz clic ahora y nos vemos allá. Porque la historia del automóvil no solo se cuenta con éxitos, también con errores inolvidables.